Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy hablaremos de un tema importante que es de uso diario en español. Estamos hablando de los tiempos progresivos, también llamado gerundio. ¿Sabes cómo y cuándo usar estas expresiones? Estoy comiendo o estaba leyendo. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre los tiempos progresivos en español. Vamos a ver qué son los tiempos progresivos, cómo se forman, su uso correcto y también repasaremos algunos errores comunes para poder evitarlos. ¿Estás listo? Empecemos. Primero hablemos de qué son los tiempos progresivos. Básicamente se usa para expresar una acción que está en proceso en un momento específico. En inglés sería como el presente continuo o el pasado continuo. I'm eating o I was studying. De ing. Los tiempos progresivos están formados por dos elementos. Primero tenemos el verbo estar en el tiempo que desees usarlo, ya sea pasado, presente o futuro. Y después tenemos el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, si digo estoy hablando, significa que es la acción que estoy realizando en este preciso momento. No es tan difícil, ¿verdad? Ahora veamos el primer tiempo progresivo, el presente progresivo. Este es el más utilizado en la vida diaria, ya que nos habla de una acción que está ocurriendo ahora mismo. Para formar el presente progresivo, usamos el verbo estar en presente más el gerundio. Por ejemplo, estoy comiendo, estás estudiando. Pero antes de continuar, veamos cómo formar el gerundio. Tenemos algunas reglas. Por ejemplo, para formar el gerundio de verbos regulares. Los verbos que tienen terminación ar se cambian por la terminación ando. Por ejemplo, hablando, cantando, caminando. Para los verbos que tienen terminación er se cambia por yendo. Por ejemplo, comer sería comiendo y vivir sería viviendo. Veamos estos otros ejemplos. Yo estoy leyendo un libro. Tú estás aprendiendo español. Ellos están caminando al parque. Es importante recordar que el presente progresivo solo se usa para acciones que están ocurriendo en este momento. Un error común es usarlo para expresar hábitos o acciones repetidas, como en el inglés. Pero en español no funciona así. Ahora pasemos al pasado progresivo, que lo usamos para expresar acciones que estaban ocurriendo en algún momento del pasado. Para formar el pasado progresivo, necesitamos el imperfecto del verbo estar más el gerundio. Por ejemplo, ayer a las 3 de la tarde estaba trabajando en un proyecto. Cuando llamaste, ellos estaban viendo una película. Ya sabemos que el pasado progresivo se usa para hablar de una acción específica que ocurrió en el pasado. Y también se usa cuando queremos mostrar una acción que fue interrumpida por otra. Por ejemplo, estaba cocinando cuando empezó a llover. Me estaba bañando cuando sonó el teléfono. En este caso, un error común es confundir el pasado progresivo con el imperfecto simple. Recuerda que el pasado progresivo implica una acción en curso, mientras que el imperfecto simple, como por ejemplo cocinaba, estamos hablando de algo habitual o una rutina. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo.
Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de español auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora, después de ver el presente progresivo y el pasado progresivo, nos toca hablar de el futuro progresivo. Este es menos común, pero es igual de importante conocerlo, especialmente si queremos hablar de una acción que estará en progreso en un momento del futuro. Y para formarlo es similar a los tiempos anteriores. Usamos el futuro del verbo estar más el verbo principal en gerundio. Por ejemplo, estaré comiendo o estaremos trabajando. Ya sabemos que lo usamos para expresar de una acción que estará ocurriendo en un momento específico del futuro. Y como mencioné antes, quizás no es muy común, pero es muy útil en algunas situaciones. En español también podemos usar el progresivo con otras perífrasis verbales, que nos permite expresar matices de significados diferentes. Por ejemplo, si usamos ir más gerundio, indicamos que la acción está ocurriendo poco a poco. Voy aprendiendo más español cada día. También tenemos la unión de seguir más gerundio. Y esta muestra una acción continua. Sigo estudiando para mi examen. En este caso, esta persona empezó a realizar la acción de estudiar y no ha parado, continúa haciéndolo. Y también tenemos andar más gerundio, para expresar una acción que sucede de forma reiterada. Julia anda diciendo que va a cambiar de trabajo. Esta puede ser una noticia que Julia ha dicho varias veces. Estas expresiones nos permiten ser más detallados cuando hablamos de acciones en progreso. Antes de terminar esta gramática, veamos algunos otros errores que son comunes en los estudiantes de español. Usar el presente progresivo para hablar de acciones habituales. Recuerda que el presente progresivo es, como su nombre dice, para acciones en progreso, no para hábitos. Por ejemplo, es mejor decir voy al gimnasio todos los días en lugar de decir estoy yendo al gimnasio todos los días. También hay una confusión con el infinitivo. Es un error común usar el gerundio en lugar de usar el infinitivo. Por ejemplo, no decimos estudio para estar aprendiendo español, sino decimos estudio para aprender español. Y otro error, como en cualquier otra gramática, es no usarlo correctamente. Y en este caso es importante aprendernos los verbos irregulares de esta gramática. Por ejemplo, leer sería leyendo. Estoy leyendo. Y esto ha sido todo por este tema. Ya sabes que lo importante es la práctica en cualquier idioma que estés aprendiendo. Así que no olvides aplicar los tiempos progresivos en tus conversaciones diarias. Ya sabes que si te ha gustado este video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web Burbuja del Español para más contenido de este hermoso idioma. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!